Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie La Carta a los Hebreos y hoy vamos a ver el tema número 95. Hoy lo he titulado Todos juntos. Vamos a leer los últimos 2 versículos del capítulo 11. Dice así: Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Primero, pues está terminando de describir a toda esa lista de héroes y aún a los que no fueron mencionados directamente por nombre, pero están incluidos por lo que sufrieron, su padecimiento, que ellos soportaron, las victorias que también vieron por causa de la fe. Porque antes que nada, debemos entender que nuestra salvación es por gracia. Lo que nos salva a nosotros es la gracia de Dios, que se manifiesta por medio de la fe. Entonces, lo que nos hace salvos es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que quiso ser propicio hacia nuestro pecado, hacia nuestra condición, y que ha requerido de parte de nuestros corazones que tengamos fe. Y aún la misma fe viene como fruto del Espíritu Santo. Es decir, que Él ayuda a que se complete la obra. Y algo bien importante, que la fe también dijimos que produce obras. Y nos lo vuelve a mencionar en el versículo 39, donde dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, que todo tiene un orden lógico. Como les decía, déjenme les explico. Lo único que les estoy diciendo es que lo que nos hace salvos es la gracia de Dios, vuelvo a repetir. Es decir, si yo tuviera únicamente fe, pero si el Señor no extendiera su gracia hacia mí, no podría ser salva. Lo que me hace salva es la gracia de Dios. Ah, bueno, pero el Señor dijo: yo voy a dar gracia a aquellos que tengan fe. Como dice Juan 1:12, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces Él extiende su gracia y los hace parte de la familia. Es decir, les da la salvación. Después de que estas personas tienen fe, muestran su fe por medio de sus obras. Pero bueno, quiero aclarar que al momento que tuvieron fe, Dios ya les dio de su gracia y ya les dio salvación. Como resultado de esa fe y como resultado de esa salvación, ellos tuvieron obras. Por eso dice que alcanzaron buen testimonio. La lista de los héroes de la fe no solamente te dijo: fulanito creyó, sutanito creyó, fulanita también creyó. No, sino que dijo: por fe hicieron esto, por fe dejaron esto, por fe soportaron esto, o por fe ganaron esto. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cada persona que mencionamos hizo algo, y ese hacer algo dio buen testimonio de esa fe que ellos ya tenían depositados en Dios. Entonces, mediante la fe alcanzaron buen testimonio. Esta palabra es súper importante. ¿Tienes buen testimonio para con Dios? Porque esto es lo que demuestra si realmente tienes fe o no tienes fe. Tú podrías decir: yo tengo fe, pero ¿eres de tropiezo para los demás? ¿O eres de mal testimonio para los demás? Entonces tendrías que preguntarte si realmente tienes fe, porque la fe nos ayuda a alcanzar buen testimonio delante de Dios. De lo contrario, andamos sin fe. Recuerda que la fe es una vista espiritual. Entonces, el que anda en fe, anda en el espíritu. Pero si tú andas en las obras de la carne, entonces no andas conforme a tu vista espiritual, sino conforme a tu vista carnal, que se deleita en los placeres de la carne. No es posible agradar a Dios, tener buen testimonio, andando en los deleites de la carne. Esto es bien importante, hermanas. Sí, vamos a dar otro tema más acerca de la fe, donde vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos aprendido de esta lista que hemos llevado. Pero hoy vamos a afirmar lo que ya nos dijo desde el principio, desde el versículo 2, alcanzar buen testimonio.
¿Y para qué era necesario que ellos alcanzaran buen testimonio y aún fíjate que sin recibir lo que fue prometido? Es decir, todos ellos fueron salvos por medio de la fe, y como también ya hemos hecho la aclaración que si tú buscas la presencia, la persona de nuestro Señor Jesucristo en cada héroe de esta lista, la vas a encontrar, porque nuestro Señor Jesucristo dejó ver su persona, dejó ver su presencia en estas personas, porque siempre, antes y después, la salvación ha sido por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que no se puede ser salvo porque no hay otro mediador delante de Dios para los hombres que no sea el Señor Jesucristo. El mismo Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo, y por medio de esas intercesiones, Abraham también pudo tener la victoria contra los enemigos. Entonces, aquí vemos que siempre es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no le vieron tal cual y no recibieron también, por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo, que vino después de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Bueno, recibieron la promesa, pero no recibieron lo prometido. Es decir, ellos creyeron en la promesa, aunque al final de sus vidas aquí terrenales no lo recibieron, pero sin duda que lo recibieron después. Ahora dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna mejor cosa para nosotros. ¿Cuál es esa mejor cosa para nosotros? Que no se fueran perfeccionados ellos sin que nosotros también fuéramos perfeccionados. El Señor dijo a ellos que esperaran un poco más hasta que nosotros también fuéramos perfeccionados juntamente con ellos. Bueno, nuestra salvación tiene varios procesos, ya lo hemos visto también. Y parte de ese proceso es, primeramente, que el llamarnos santos, es decir, apartados para Dios, es decir, que tenemos que ser redimidos, puestos en otra posición. Cuando pertenecíamos a la familia de Satanás, el Señor nos redime, nos compra, nos salva de esa esclavitud al diablo y ahora nos coloca en la familia de Dios. Y automáticamente somos hijos de Dios, somos salvos, obviamente por fe. Después nos hace entrar en un proceso de santificación, que es el que estamos atravesando, donde pasamos por fuego para que todas nuestras impurezas sean quemadas, para llegar por último al último proceso de nuestra salvación, que sería la glorificación, o en este caso la perfección. Cuando seamos completas. Recuerda que la palabra perfecto o perfeccionados es completos. Bueno, la perfección o ser perfeccionados implica un proceso. ¿Y qué es este proceso que estamos pasando también de santificación para llegar a la glorificación? Entonces dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que va a llegar un día en que todos, tanto ellos como nosotros, seamos glorificados. Recuerda que el Señor dijo que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esto quiere decir que el Señor hizo que esos primeros, que es decir, Abel, Abraham, Enoc, Isaac, Jacob, Rahab, Moisés, todos ellos nos esperaran. Ellos fueron los primeros y todos ellos nos esperaran a nosotros, que somos los últimos, para ser glorificados todos juntos y recibir al Señor en gloria. Recuerda que esto sucederá durante el arrebatamiento. Entonces, hermanas, Dios proveyó una cosa mejor para nosotros. Es decir, que nosotros ahora podemos tener mayor revelación de lo que ellos estaban inquiriendo. Mira, si nosotros consultamos otra cita, primera de Pedro, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 10, habla acerca de esos profetas y cómo ellos no recibieron lo prometido. Mira, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, de la salvación que ahora ya tenemos nosotras, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Fíjate, me voy a detener. El Espíritu de Cristo, no dijo el Espíritu Santo, sino dijo el Espíritu de Cristo. Es decir,
que Cristo fue el que los salvó a ellos también. Luego dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, ahora sí, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, entonces aquí dice que ellos no fueron provistos de cosas mejores que nosotros. ¿Y qué es esa cosa mejor para nosotros? Que Cristo fue manifestado en el tiempo, habla aquí en el tiempo en el que estaba Pedro, en el tiempo en el que estaba Pablo, en ese tiempo fue manifestado nuestro Señor Jesucristo y por eso Pedro dice cosas que son preparadas para nosotros. Y fíjate que dentro de esos nosotros también estamos nosotras. ¿Por qué? Porque nosotras ya sabemos del sacrificio de Cristo, ya sabemos quién era ese como dice aquí, qué persona y qué tiempo era indicado, nosotros ya sabemos. Para ellos no, porque no se había manifestado Jesucristo. Ellos habían escuchado que vendría el Mesías, pero no sabían quién era. No sabían cómo se iba a manifestar. Creían en el Mesías y por la fe en el Mesías fueron salvos, pero no sabían quién era el Mesías ni en qué tiempo indicaba, aunque escudriñaban, ¿verdad? Dice aquí, y el Espíritu de Cristo les indicaba que no era para sus tiempos, sino para nuestros tiempos. Y bueno, específicamente para el tiempo que está diciendo Pedro. Ahora nosotros somos después, ahora ya nosotros tenemos la revelación completa y esa es la cosa que ha preparado mejor para nosotros, porque tenemos la palabra de Dios ya completa, sellada. Ellos todavía no tenían todo el canon bíblico, pero nosotros sí lo tenemos. Así que dice aquí el tema, todos juntos, todos juntos. El plan del Señor Jesucristo fue que todos juntos fuéramos perfeccionados, tanto ellos del Antiguo Testamento como los que están hablando aquí, Pedro, en el tiempo poco después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros y los que falten en creer en nuestro Señor Jesús, todos juntos seamos perfeccionados, es decir, completos. Todos llegamos al punto donde estemos completas, al punto de la glorificación, donde ya no haya ni una pizca de pecado en nuestra alma, porque nuestra carne ha sido deshecha por completo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.